Capítulo 1. El eco del deseo. Hay algo sagrado en el instante en que un ser humano se atreve a desear. Ese segundo silencioso, a veces casi invisible, en el que algo dentro de ti murmura quiero más, no de ambición vacía, sino de propósito, de expansión, de vida. Porque desear no es un pecado. Es el primer idioma de la creación. Desde los albores del tiempo, todo lo que alguna vez fue grande empezó con un acto de pedir. Un niño que mira las estrellas y se pregunta qué hay más allá. Un inventor que observa la oscuridad y dice, quiero luz. Un soñador que mira su pobreza y susurra, quiero un futuro distinto. Y es que pedir no es debilidad. Pedir es recordar que el universo responde al que se atreve a pronunciar su necesidad con el fuego del alma. Pero la mayoría ha olvidado cómo pedir. Nos enseñaron a reprimir el deseo, a ocultarlo detrás de la prudencia, del miedo, del ya tengo suficiente. Nos dijeron que querer más es ingratitud. Nos dijeron que desear algo grande es arrogancia. Y así, millones de personas caminan cada día con el alma encorvada, temiendo levantar la voz, temiendo soñar en voz alta. Sin embargo, la historia pertenece a los que se atrevieron a pedir lo imposible. A Thomas Edison, que pidió luz cuando la humanidad se conformaba con la noche. A Henry Ford, que pidió velocidad cuando el mundo aún creía en los caballos. A Walt Disney, que pidió magia cuando todos los demás solo veían dibujos. A Abraham Lincoln, que pidió libertad en una nación rota por el odio. Cada uno de ellos fue un hereje del conformismo. Y en su herejía, nació el progreso. Pedir, no es solo abrir la boca. Pedir es invocar una realidad nueva. Es escribirle una carta al destino con la tinta de tu fe. Es mirar la nada y decirle, de aquí saldrá algo. Es aceptar que el universo no responde al silencio, sino a la claridad. Y ahí empieza todo, la claridad. Porque el que no sabe lo que quiere, no sabrá qué pedir. Y el que no sabe qué pedir, vivirá respondiendo a los deseos de otros. Mira a tu alrededor, el mundo entero gira impulsado por los deseos de los valientes. Las ciudades, las canciones, las máquinas, las palabras, las guerras y las curas. Todo lo que te rodea fue un deseo que se hizo materia. Una idea que se negó a morir. Pero hay una verdad que duele. La mayoría pide con miedo. Pide como quien suplica, no como quien crea. Pide esperando ser rechazado. Y entonces el universo, que solo refleja lo que llevas dentro, te devuelve ese mismo eco, duda. El arte de pedir comienza en el arte de creer que mereces. Y eso es lo que separa a los soñadores de los que construyen el sueño. Imagina a Edison en su pequeño taller, rodeado de humo y fracaso. Miles de intentos. Cientos de noches sin dormir. Le decían loco, testarudo, inútil. Y sin embargo, cada vez que una bombilla se apagaba, él pedía una más brillante. No al universo, sino a sí mismo. Porque el verdadero acto de pedir comienza en el corazón del que no se rinde. Pedir es mirar al espejo y decirte, aún no tengo lo que quiero, pero no me iré de aquí hasta conseguirlo. Es convertir el deseo en promesa. Y la promesa en acción. Cuando pides con fe, el universo conspira. Cuando pides con duda, el universo espera. Y cuando no pides nada, el universo calla. Muchos confunden pedir con exigir, pero son cosas distintas. El que exige, quiere controlar. El que pide, quiere crear. Exigir nace del ego. Pedir nace del espíritu. Hay una diferencia entre decir quiero más dinero y decir quiero multiplicar mi impacto. Entre quiero ser famoso y quiero dejar una huella. Entre quiero amor y quiero merecerlo. Pedir es una alquimia. Transforma la necesidad en propósito, la carencia en energía, el vacío en impulso. Pero hay una condición que los antiguos sabían y que el mundo moderno olvidó. El universo no escucha palabras. Escucha vibraciones. No basta con decirlo. Hay que sentirlo. Hay que vivir como si ya fuera tuyo. Porque no se trata de pedir para recibir. Se trata de convertirte en alguien que puede sostener lo que pide. ¿Quieres abundancia? Aprende a ser responsable. ¿Quieres amor? Aprende a amarte. ¿Quieres poder? Aprende a servir. ¿Quieres libertad? Aprende a dominarte.
Cada deseo es una prueba disfrazada. Una llamada para que crezcas hasta el tamaño de tu petición. Por eso, cuando pidas, prepárate. Porque el universo no te entrega lo que pides. Te entrega las lecciones que te harán capaz de recibirlo. Cada sueño trae su carga. Cada meta trae su peso. Cada bendición exige un alma que no se quiebre bajo su luz. Y ahí es donde muchos retroceden. Piden, y cuando llega la prueba, dicen, esto no era lo que quería. Pero las estrellas no nacen sin explosiones. El oro no brilla sin fuego. Y tú, no florecerás sin desafío. Aprende a pedir y a mantenerte firme cuando la vida te responda con silencio. Porque el silencio no es rechazo. Es preparación. Es el eco del universo organizando las piezas que aún no puedes ver. La fe, entonces, no es creer cuando todo va bien. Es creer mientras nada parece tener sentido. Piensa en Lincoln, derrotado en elecciones, traicionado, incomprendido, pero fiel a una visión que ni la muerte pudo borrar. Él no pedía por comodidad. Pedía por propósito. Y el propósito es la plegaria más poderosa. Cuando el propósito arde en ti, el cómo se revela paso a paso. No necesitas saber cuándo, ni con quién, ni dónde. Solo necesitas una certeza, que lo que pides ya existe en alguna parte del tiempo, esperando tu decisión. Todo lo que alguna vez existió, un puente, una sinfonía, un avión, una revolución. Nació de alguien que se atrevió a pedir lo que aún no existía. Así que pregúntate, ¿qué estás pidiendo realmente? ¿Estás pidiendo desde el miedo o desde la fe? ¿Desde la carencia o desde la visión? ¿Desde la necesidad o desde la plenitud de saber que puedes crear? Pedir no es tocar una puerta ajena. Es abrir la tuya. Porque el poder no viene de afuera. Viene del momento en que recuerdas quién eres. Una chispa del mismo fuego que mueve las galaxias. Y esa chispa, cuando se enciende con propósito. Cuando se alimenta con disciplina. Cuando se eleva con gratitud. Puede pedirle al universo cualquier cosa, y convertirla en realidad. Pero este es solo el inicio. El deseo sin dirección es un fuego que consume. El deseo con claridad es un fuego que ilumina. Y el arte de pedir, comienza donde el deseo se convierte en visión. Capítulo 2. La mente como terreno sagrado. Desde que el ser humano alzó la mirada hacia el cielo y comprendió que había algo más allá del horizonte, su mente se convirtió en el mayor campo de batalla de la existencia. Porque allí, en ese espacio invisible entre un pensamiento y otro, se decide el destino de una vida. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que experimentas, nació primero en la mente de alguien que se atrevió a pensar diferente. Las civilizaciones, las conquistas, los inventos, las revoluciones, las artes, la ciencia, los imperios, todos ellos son hijos de una idea que se negó a morir, y esa idea, antes de hacerse carne o piedra o palabra, habitó en la mente de un hombre o una mujer que creyó que era posible. La mente humana es el templo donde se forjan los milagros o las derrotas. Quien no domina su mente, será dominado por ella, y quien la domina, posee la llave de todos los reinos. Pero el problema es que la mayoría de las personas no viven dentro de su mente, viven como prisioneros de ella. Creen que piensan, cuando en realidad son pensados por lo que el miedo, la costumbre o la sociedad les dictan. Son rehenes de una voz interior que repite, no puedes, no eres suficiente, es demasiado tarde, eso no es para ti. Y así, día tras día, sus pensamientos erosionan su fe, como el mar desgasta una roca. Sin embargo, aquellos que comprendieron el arte de gobernar su mente descubrieron que allí comienza toda transformación. Napoleón Hill lo llamó el secreto más poderoso de la historia, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograrlo. Y esa frase, repetida hasta la saciedad, sigue siendo incomprendida porque pocos se atreven a vivirla con radicalidad. Pensar no es solo imaginar, pensar es crear. Cada pensamiento que sostienes con intensidad moldea el tejido invisible de la realidad. Cada imagen que proyectas, cada emoción que repites, cada palabra que te dices, está sembrando una semilla que tarde o temprano germinará en el terreno del tiempo. Tu mente es un jardín. Si plantas miedo, cosecharás límites. Si siembras fe, florecerán caminos. Pero el jardín no se cuida solo. Cada día,
debes limpiar las malas hierbas del pensamiento mediocre, del juicio ajeno, del pasado que te encadena. Porque si no lo haces, la maleza crece sin permiso y sofoca la semilla del propósito. El verdadero trabajo del ser humano moderno no es correr más rápido, ganar más dinero o acumular más cosas, es aprender a pensar con claridad, a dirigir la energía de su mente como un rayo láser hacia aquello que realmente importa. En la historia, los grandes no fueron los más inteligentes, sino los más disciplinados con sus pensamientos. Edison, por ejemplo, no tenía títulos ni grandes recursos, pero tenía una mente obstinada, enfocada, incansable. Mientras otros veían un fallo, él veía una lección. Mientras otros maldecían la oscuridad, él estudiaba cómo iluminarla. Y en ese contraste se revela el misterio del genio, no en el talento, sino en la interpretación mental de la realidad. Lo que para uno es una derrota, para otro es una instrucción. Lo que para uno es un obstáculo, para otro es el punto de apoyo que necesitaba para avanzar. La mente no distingue entre verdad y mentira, entre pasado y futuro, entre posibilidad e imposibilidad. La mente cree lo que repites con convicción. Por eso, quien repite sus miedos los fortalece, y quien repite su fe la convierte en destino. Cada vez que dices no puedo, estás programando tu biología para el fracaso. Cada vez que dices puedo, el universo empieza a reorganizarse para darte la oportunidad de probarlo. No porque haya magia, sino porque tu percepción cambia, tu atención se agudiza y empiezas a ver puertas donde antes solo veías muros. Pero hay una verdad más profunda, la mente no sirve a quien no tiene dirección. Es como un caballo salvaje, si no lo guías, te arrastrará por el desierto del pensamiento caótico. La mayoría vive así, saltando de idea en idea, de preocupación en preocupación, sin un eje central. Piensan sin propósito, sienten sin control, actúan sin intención. Y luego se preguntan por qué no consiguen lo que desean. La mente necesita una visión clara, una imagen luminosa hacia la cual moverse. Sin esa imagen, se vuelve contra ti. Por eso, el arte de pedir no se trata solo de pronunciar un deseo, sino de sostenerlo con pensamiento puro, constante y alineado. Es como mantener viva una llama en medio del viento. Cada distracción, cada duda, cada crítica del mundo sopla para apagarla. Y tú debes protegerla con todo lo que eres. Debes aprender a observar tu mente, no a obedecerla. Porque tú no eres tus pensamientos, eres el observador detrás de ellos, el que elige en qué enfocar la luz. El hombre común vive esclavizado por lo que su mente teme. El hombre libre crea su destino a través de lo que su mente decide amar. Y esa diferencia lo cambia todo. Mira la historia de Carnegie, que nació en la pobreza más cruda, en una familia que apenas podía alimentarse, y sin embargo, se atrevió a visualizar un futuro donde sería no solo rico, sino útil. Mientras otros soñaban con sobrevivir, él soñaba con servir. Mientras otros pedían pan, él pedía sabiduría. Y su mente, alimentada por esa visión, comenzó a atraer las oportunidades, las personas y las ideas que harían de su vida una leyenda. No fue suerte. Fue dirección mental. El universo no recompensa al más desesperado, sino al más enfocado. La energía sigue a la atención, y donde pones tu atención, pones tu vida. Cada pensamiento sostenido es un voto que das al futuro. Si votas cada día por tus miedos, los convertirás en realidad. Si votas cada día por tu propósito, terminarás siendo su encarnación. Pero cuidado, pensar positivamente no significa negar la oscuridad. Significa usar la oscuridad como materia prima para crear luz. Significa que incluso cuando todo va mal, eliges una interpretación que te fortalece. Significa que cuando la duda golpea, la observas sin rendirte. Significa que conviertes cada fracaso en combustible. Henry Ford lo entendía perfectamente. Le dijeron que un automóvil accesible para todos era imposible, que nadie lo compraría, que no existía la tecnología ni el mercado. Pero su mente no aceptó esas voces. Su mente era un territorio blindado contra la opinión ajena. Ford sabía que la mente colectiva es débil, y que el progreso siempre nace de la disidencia mental. Por eso, mientras el mundo lo ridiculizaba, él visualizaba una cadena de montaje que revolucionaría la industria. Y lo hizo. No porque el mundo creyera en él,
sino porque él creyó lo suficiente cuando nadie más lo hacía. Así opera la mente maestra, convierte la incredulidad en motivación. Donde otros se ofenden, ella se inspira. Donde otros renuncian, ella redobla su enfoque. Porque entiende que el pensamiento no solo crea realidades externas, sino también el carácter interno capaz de sostenerlas. Hay una disciplina invisible en el pensamiento. Una higiene mental que pocos practican. Cada día, el mundo moderno lanza millones de pensamientos ajenos hacia ti: miedo, prisa, comparación, ruido, propaganda, desinformación. Si no eres consciente, tu mente absorbe todo eso y terminas pensando lo que otros quieren que pienses. Y cuando tu mente deja de ser tuya, dejas de ser libre. Por eso, el arte de pedir requiere silencio interior. Requiere espacio. Requiere momentos de soledad donde limpies el ruido del mundo para escuchar tu propia voz. Capítulo 3. Creer antes de ver. Hay una ley silenciosa que gobierna todas las cosas. Ninguna realidad puede existir antes de ser creída. Cada imperio, cada descubrimiento, cada obra maestra, cada victoria, nació primero en la mente de alguien que decidió creer cuando no había evidencia, cuando todo indicaba lo contrario, cuando la lógica le gritaba que era imposible. Creer antes de ver es el acto más subversivo, más valiente y más creativo que un ser humano puede cometer. Porque es desafiar las leyes visibles del mundo con las invisibles del espíritu. Es mirar el vacío y declarar: aquí hay algo, y permanecer firme hasta que ese algo tome forma. Los grandes de la historia compartieron una misma locura, la fe irracional en sus visiones. Edison creía en la luz antes de verla. Los hermanos Wright creían en volar antes de elevarse. Gandhi creía en la libertad antes de alcanzarla. Y cada uno fue ridiculizado, insultado, rechazado, antes de que el mundo se rindiera ante la evidencia de su fe. Porque la fe auténtica no es religión, es energía dirigida. Es la convicción inquebrantable de que algo es posible aunque el resto del mundo aún no pueda verlo. El problema es que la mayoría vive invertida: espera ver para creer. Espera la oportunidad para sentirse capaz. Espera el amor para sentirse digno. Espera el éxito para sentirse valioso. Espera la prueba antes de dar el paso. Pero así nunca ocurre la creación, porque el universo no responde a la espera, sino a la certeza. Mientras tú esperas señales, el universo espera tu decisión. Nada grande ha nacido del cálculo, sino de la creencia audaz que se lanza antes de tener garantías. Creer antes de ver es un salto al vacío que solo los valientes pueden soportar, porque la fe, en su forma más pura, no te da seguridad, sino dirección. No te promete un camino sin obstáculos, te promete propósito en medio de ellos. Es lo que tuvo Abraham Lincoln cuando todo su país se desmoronaba y él seguía creyendo en la unión. Es lo que tuvo Walt Disney cuando todos los bancos lo rechazaban y él seguía creyendo en un reino donde los sueños vivieran. Es lo que tuvo Marie Curie, rodeada de burlas, cuando nadie creía en la radiactividad y ella, en un laboratorio frío, veía lo invisible con los ojos de la fe. El mundo cambia por aquellos que tienen la audacia de creer cuando todo parece perdido. No son los que tienen más recursos, ni los que tienen más suerte, sino los que tienen una visión tan poderosa que se niegan a rendirse ante la evidencia. Porque creer no es cerrar los ojos a la realidad, es abrirlos más allá de lo que el miedo permite. El que no cree, necesita pruebas. El que cree, se convierte en la prueba. Y ese es el secreto: la fe no se demuestra con palabras, sino con movimiento. No es una idea, es una fuerza viva que impulsa la acción. Cuando crees, actúas diferente, hablas diferente, miras diferente. Tu energía cambia. Tu presencia cambia. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, no porque hayan cambiado las circunstancias, sino porque tú cambiaste. Y cuando cambias, todo lo demás reacciona a tu nueva frecuencia. Pero la fe tiene enemigos. El primero, el miedo. El miedo es el impostor más sutil, se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Te susurra que esperes un poco más, que no te arriesgues, que no te ilusiones demasiado. El miedo siempre habla el lenguaje del ¿y si? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo? ¿Y si no funciona? Pero lo que el miedo nunca te dice es que el precio de no creer es mucho más alto que el del fracaso. Porque el fracaso duele una vez,
la duda te mata cada día. El segundo enemigo de la fe es la impaciencia. Creer no es exigir. Creer es confiar en los tiempos invisibles de la creación. La naturaleza no germina una semilla en un día, y sin embargo, el ser humano moderno pretende ver resultados instantáneos de sus sueños. Quiere plantar hoy y cosechar mañana. Pero el universo no funciona con prisa, funciona con profundidad. A veces el silencio que desespera es precisamente la confirmación de que algo está creciendo bajo tierra. Y quien interrumpe ese proceso por impaciencia, arranca su propio futuro antes de que florezca. El tercer enemigo es la opinión ajena. Porque cuando decides creer antes de ver, te conviertes en una amenaza para quienes viven esclavizados por la evidencia. Ellos no soportan tu fe porque les recuerda su conformismo. Te dirán que estás loco, que seas realista, que no sueñes tanto. Pero la historia ha demostrado que la realidad pertenece a los locos. Si no fuera por ellos, aún viviríamos en cuevas, aún temeríamos a los mares, aún creeríamos que volar es pecado. Creer antes de ver es desafiar el consenso de lo posible. Es negarse a aceptar que el presente sea el límite. Es escribir tu nombre en la arena del tiempo mientras todos los demás solo miran las olas. Piensa en Henry Ford otra vez, cuando dijo, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. Esa frase encierra todo el poder humano. La realidad no es lo que te sucede, sino lo que crees acerca de lo que te sucede. Dos hombres pueden vivir el mismo fracaso, pero solo uno de ellos lo convierte en un impulso. Dos personas pueden atravesar la misma pérdida, pero solo una de ellas la transforma en propósito. La diferencia está en la interpretación, y la interpretación nace de la creencia. El que cree, ve posibilidades donde otros ven finales. Ve caminos donde otros ven muros. Ve aprendizaje donde otros ven error. Y esa manera de ver transforma el destino. Pero la fe verdadera no es ingenua. No ignora el dolor ni las circunstancias. La fe no te hace inmune a la adversidad, te hace invencible ante ella. Es la energía que te permite caminar con el corazón roto y la mirada firme. Es la fuerza que te mantiene de pie cuando tu cuerpo grita que te rindas. Es lo que mueve a un hombre a levantarse una vez más, aunque todas las veces anteriores haya caído. Los que creen antes de ver son los constructores de realidades futuras. Son los que trabajan en silencio, los que soportan la burla, los que aguantan la incertidumbre, los que transforman la fe en disciplina. Porque creer no es sentarse a esperar, es construir todos los días como si la visión ya fuera cierta. Es levantarse cada mañana y actuar en coherencia con lo que aún no existe. Creer antes de ver es la raíz de toda grandeza. Es el músculo invisible que sostiene al héroe cuando el mundo le da la espalda. Es la llama que Edison encendía una y otra vez cuando sus experimentos fallaban, la misma que mantenía a Mandela vivo en su celda, la misma que llevó a Teresa de Calcuta a servir en los lugares donde nadie quería entrar, la misma que hizo que Steve Jobs, despedido de su propia empresa, siguiera creyendo en el poder del diseño y de la simplicidad hasta cambiar el mundo. No puedes pedir sin creer. No puedes crear sin creer. No puedes avanzar sin creer. La creencia es la raíz invisible de toda acción poderosa. Por eso, antes de pedir, asegúrate de creer que mereces. Antes de moverte, asegúrate de creer que puedes. Antes de rendirte, asegúrate de creer que aún hay más por descubrir. El universo no obedece tus palabras, obedece tu fe. Y la fe no se mide por lo que dices en voz alta, sino por lo que piensas cuando estás solo y nadie te escucha. Si en tu interior todavía dudas, el universo reflejará esa duda. Pero si en tu interior ya estás convencido, no habrá fuerza externa capaz de detenerte. Capítulo 4. Visión, el mapa del alma. Todo gran destino comienza con una visión. No con una idea, no con una meta, sino con una imagen interna tan clara, tan poderosa, tan inevitable, que el universo entero parece inclinarse ante ella. La visión no es un deseo pasajero ni una ilusión bonita, es la brújula del alma, el norte silencioso que guía incluso en la oscuridad más espesa. Los hombres y mujeres que cambiaron el curso del mundo no eran adivinos, eran visionarios, veían antes que los demás, sentían lo que aún no existía, caminaban hacia una realidad que solo ellos podían percibir. La visión es una forma de fe visual.
Es mirar el horizonte y ver lo que los demás no ven. Es percibir el potencial oculto en lo invisible. Pero para verla, hay que cerrar los ojos al ruido, a la lógica, a la opinión, y abrirlos hacia adentro. Porque la visión no viene de afuera, brota de la profundidad de tu conciencia. Es un recordatorio de lo que viniste a ser antes de que el mundo te enseñara a conformarte. Cada ser humano nace con una visión latente, pero la mayoría la olvida. Se entrena para sobrevivir, no para crear. Aprende a seguir caminos ya trazados, no a abrir nuevos senderos. Y así, generaciones enteras viven atrapadas en un ciclo de repetición, imitando vidas ajenas, soñando con los sueños de otros. La visión muere en la rutina. Muere en el miedo. Muere en la comparación. Pero cuando alguien la despierta, cuando alguien vuelve a recordar lo que realmente quiere construir, algo sagrado ocurre, el alma recupera su dirección y el universo empieza a moverse a su favor. La visión no se impone, se revela. Y para revelarse, exige silencio, exige honestidad, exige mirar dentro de uno mismo sin máscaras. No hay visión sin autenticidad. No hay claridad sin introspección. No hay propósito sin verdad. Por eso, quien busca su visión debe primero atreverse a enfrentar su propia sombra, a desmontar los deseos prestados, a limpiar la mente del ruido del mundo para escuchar la voz original del alma. En la historia, los grandes visionarios no esperaron permiso. No buscaron aprobación. No pidieron garantías. Ellos vieron lo que otros no veían y caminaron hacia ello con determinación casi divina. Walt Disney veía castillos cuando solo tenía bocetos. Nikola Tesla veía energía inalámbrica cuando aún se usaban velas. Leonardo da Vinci veía máquinas voladoras siglos antes de que el hombre tocara el cielo. Su poder no era la inteligencia ni el talento, sino la visión. Una visión que los mantenía despiertos, que los consumía, que los obligaba a vivir más allá del miedo. La visión es una llama que no se apaga. Pero hay que alimentarla. Hay que nutrirla con acción, con paciencia, con disciplina. Porque una visión sin movimiento es un sueño, y un sueño sin acción se convierte en frustración. Quien posee una visión debe protegerla de los cínicos, de los incrédulos, de los realistas, esos arquitectos del estancamiento que solo saben construir excusas. Debes aprender a guardar tu visión como un tesoro secreto, no para ocultarla, sino para que madure en el silencio, como las raíces que se fortalecen bajo tierra antes de que el árbol se eleve. Tu visión no tiene que ser grandiosa para ser sagrada. Puede ser la de una madre que quiere criar a sus hijos con amor y conciencia. Puede ser la de un joven que desea liberar su barrio del miedo. Puede ser la de un artista que quiere cambiar la forma en que el mundo siente. Lo que importa no es el tamaño, sino la pureza. La visión es poderosa cuando nace de la verdad. Y la verdad siempre vibra más alto que la ambición. Porque la ambición busca reconocimiento, pero la visión busca realización. La ambición pregunta, ¿qué puedo ganar? La visión pregunta, ¿qué puedo construir? La ambición vive del ego, la visión vive del espíritu. Por eso, quien vive guiado por visión no persigue, atrae. No compite, crea. No reacciona, conduce. El hombre sin visión es un barco sin timón, navega al azar, guiado por los vientos del entorno, golpeado por las olas del destino. Puede tener talento, recursos, energía, pero sin una dirección clara, todo eso se disipa. Por el contrario, quien tiene visión puede carecer de todo lo material, pero si tiene un porqué, encontrará el cómo. Viktor Frankl lo comprendió en los campos de concentración, cuando escribió que el ser humano puede soportar cualquier como si tiene un porqué. Y ese porqué no es otra cosa que una visión que le da sentido al sufrimiento. Por eso, la visión no siempre es luminosa. A veces nace del dolor. A veces la encuentras en tus ruinas. A veces la vida te despoja de todo para obligarte a mirar lo que habías ignorado. Y en ese vacío, cuando todo se derrumba, la visión aparece como un faro en medio de la niebla, como una voz que dice, esto es lo que realmente importa. La visión es el mapa del alma porque te orienta incluso cuando no ves el camino. No te muestra todos los pasos, solo el siguiente. No te da certezas, te da dirección. Y esa dirección basta, porque mientras caminas, el camino se revela.
Los grandes constructores de la historia comprendieron esto. Edison no sabía cómo crear la bombilla, solo sabía que debía existir una manera. Ford no sabía cómo producir un auto accesible, solo sabía que el mundo lo necesitaba. Martin Luther King no sabía cuándo llegaría la igualdad, solo sabía que su visión de libertad era más real que la opresión que lo rodeaba. Su fe no estaba en los hechos, sino en la visión que llevaban dentro. Una visión verdadera tiene poder magnético. Atrae a las personas adecuadas, las oportunidades, los recursos, los momentos exactos. No porque haya suerte, sino porque la energía del enfoque crea coherencia. La mente enfocada en una visión empieza a percibir patrones invisibles, empieza a reconocer señales que otros no ven, empieza a moverse con sincronicidad. Y entonces, el mundo parece conspirar, pero en realidad, es tu visión la que empieza a manifestarse a través de ti. Pero cuidado, tener una visión no significa que todo será fácil. La visión es un llamado, y todo llamado exige transformación. Te pedirá que renuncies a tu versión antigua, a tus hábitos débiles, a tus excusas cómodas. Te pondrá a prueba. Te enfrentará a tu miedo, a tu soledad, a tu duda. Y es precisamente en esas pruebas donde tu visión se purifica. La visión no se mide por lo que imaginas, sino por lo que soportas sin renunciar a ella. Cada gran visión ha sido probada por el tiempo. La de Lincoln, puesta a fuego por la guerra. La de Gandhi, por la prisión. La de Hobbes, por el rechazo. La de Tesla, por la pobreza. Ninguno de ellos se rindió porque su visión era más grande que su dolor. Y esa es la esencia de todo visionario, ver más allá de la tormenta. Cuando tienes una visión, las circunstancias dejan de ser excusas. Los obstáculos dejan de tener sentido. Porque entiendes que todo lo que ocurre está diseñado para fortalecerte, para moldearte, para prepararte. No luchas contra el proceso, lo abrazas. No preguntas, ¿por qué a mí?, sino, ¿para qué esto? Porque cada dificultad es una instrucción del universo para el que tiene ojos para ver. La visión es la arquitectura del propósito. No es solo una imagen de lo que quieres hacer, es una imagen de en quien debes convertirte para lograrlo. Por eso, cuando te comprometes con tu visión, la vida empieza a moldearte. Te quita lo que no necesitas, te enseña lo que habías olvidado, te endurece donde eras débil, te ablanda donde eras rígido. La visión es tanto una promesa como un entrenamiento. Capítulo 5. Propósito, el fuego que no se apaga. Hay un instante en la vida de todo ser humano en el que debe detenerse y preguntarse con brutal honestidad, ¿por qué estoy aquí? No qué quiero lograr, no qué quiero tener, sino ¿por qué existo? Esa pregunta, tan simple y tan temida, separa a los que viven de los que simplemente respiran. El propósito no es una meta, no es una profesión, no es un sueño, es la razón subterránea por la cual el corazón sigue latiendo incluso cuando todo parece perdido. Es la chispa invisible que te hace levantarte cuando nadie te aplaude, el motivo que te empuja cuando las excusas parecen tener sentido. El propósito es el fuego que no se apaga. Puede menguar, puede esconderse bajo las cenizas de la rutina, del miedo o de la duda, pero nunca muere. Siempre está ahí, esperando que lo recuerdes. Y cuando lo haces, todo cambia. Tu energía cambia. Tu mirada cambia. Tus decisiones se vuelven precisas, tus pasos tienen peso. Ya no te levantas por obligación, sino por convicción. Ya no persigues metas al azar, sino caminos que te acercan a tu razón de ser. La tragedia de la época moderna es que millones de personas trabajan duro en cosas que no aman, se esfuerzan por sobrevivir dentro de estructuras que no sienten y sacrifican su alma por seguridad. Corren cada día, pero no saben hacia dónde. Han confundido la velocidad con el sentido, el éxito con la paz, el ruido con la vida. Y no es que no tengan capacidad o talento, es que han olvidado su propósito. Han perdido el fuego. El propósito es lo que da coherencia al caos. Sin propósito, todo logro es vacío. Puedes tener dinero, fama, reconocimiento, pero si no sabes para qué lo haces, nada te llenará. Lo dijo Viktor Frankl, que sobrevivió al infierno de los campos de concentración: el que tiene un porqué, puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase resume la esencia de toda existencia consciente. El propósito no te quita el dolor,
pero te da un motivo para atravesarlo. No elimina las dificultades, pero las transforma en lecciones. No borra el miedo, pero te enseña a caminar con él. Mira a los grandes constructores del destino: Thomas Edison, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Nelson Mandela, Amelia Earhart, Martin Luther King, Marie Curie. Todos ellos ardían con un fuego interno que iba más allá del reconocimiento. No trabajaban por recompensas, trabajaban por revelación. Su propósito era tan fuerte que los mantenía en movimiento cuando la lógica les decía que se detuvieran. Porque cuando tu propósito es real, el cansancio no te detiene, el fracaso no te define, y la duda no te paraliza. El propósito no siempre llega como un destello glorioso. A veces se revela en silencio, en los momentos más oscuros, cuando la vida te despoja de todo lo que creías ser. Es en la pérdida donde muchos lo encuentran. Cuando se desmoronan las máscaras, cuando las certezas desaparecen, cuando ya no queda nada que sostener, aparece esa voz interna, sutil pero poderosa, que dice: esto es lo que realmente vine a hacer. Es un llamado, no una elección. No confundas propósito con pasión. La pasión es emoción, el propósito es dirección. La pasión puede fluctuar, el propósito permanece. La pasión te impulsa, el propósito te sostiene. La pasión se alimenta del entusiasmo, el propósito se alimenta del sentido. Es lo que hace que un médico siga atendiendo en una guerra, que un maestro siga enseñando sin recursos, que un artista siga creando en el anonimato. El propósito es la fuerza que trasciende la circunstancia. Y no necesitas que el mundo lo entienda. De hecho, casi nunca lo hará. El propósito es personal, íntimo, muchas veces incomprensible para quienes viven anestesiados por la inmediatez. Te dirán que pierdes el tiempo, que deberías ser más práctico, que la vida no es así. Pero ellos no escuchan lo que tú escuchas. No ven lo que tú ves. Y está bien. No fueron llamados a lo mismo. El propósito no es democrático, es individual. Cuando vives con propósito, el tiempo deja de ser tu enemigo. Ya no corres, fluyes. Ya no te comparas, avanzas. Ya no te fragmentas entre lo que haces y lo que eres, porque lo que haces nace de lo que eres. El propósito te unifica. Te convierte en una sola línea de energía que atraviesa cada acción, cada decisión, cada palabra. El propósito no se busca fuera. No está en un libro, ni en un gurú, ni en una universidad. Está dentro, esperando ser recordado. Para hallarlo, necesitas silencio. Necesitas detener la carrera, escuchar tu incomodidad, mirar con atención aquello que te duele, porque muchas veces el propósito se esconde detrás del dolor que más te cuesta aceptar. Aquello que más te hiere suele ser precisamente lo que viniste a sanar en los demás. No todos los propósitos son grandiosos en apariencia, pero todos son sagrados. No importa si tu propósito es inspirar a millones o simplemente criar un hijo con amor, si lo haces con conciencia, estás participando en la misma sinfonía universal. Porque el propósito no se mide por la magnitud del impacto, sino por la profundidad de la intención. El propósito da sentido al sacrificio. Sin propósito, el esfuerzo se siente como tortura. Con propósito, se convierte en ofrenda. Es lo que hace que un deportista entrene hasta el límite, que un científico repita 1000 veces un experimento, que un emprendedor se levante después de cada fracaso. No es que no duela, es que el dolor se vuelve insignificante comparado con el llamado. La mayoría no fracasa por falta de talento, sino por falta de propósito. Quien no tiene un porqué fuerte, se rinde ante cualquier cómo. Y quien lo tiene, se vuelve imparable. Esa es la diferencia entre quien sueña y quien construye. El soñador desea, el que vive con propósito obedece una misión. Pero el propósito también evoluciona. No es estático. Cambia contigo. Lo que te daba sentido hace 5 años puede que hoy ya no lo haga, y eso no es un error, es crecimiento. La vida te empuja a expandirte, a refinar tu propósito, a elevarlo. Por eso, no te aferres a una sola forma. El propósito no está en lo que haces, sino en lo que expresas a través de ello. Puedes cambiar de camino, pero si el fuego es el mismo, seguirás cumpliendo tu misión. El propósito auténtico nunca contradice tu esencia. Puede exigirte sacrificios, pero nunca te traiciona.
Puede pedirte paciencia, pero nunca te roba la paz. Cuando estás alineado con él, sientes una serenidad que no depende de los resultados. No importa si las cosas van bien o mal, porque sabes que estás exactamente donde debes estar. Y esa certeza es libertad. El mundo moderno te enseñó a perseguir resultados, pero no a buscar propósito. Por eso, hay tantas personas con éxito aparente y vacío interno. Construyeron todo lo que el sistema les dijo que debían tener, pero se olvidaron de preguntarse, ¿por qué? Porque el éxito sin propósito es solo un decorado bonito sobre un alma cansada. El propósito te convierte en canal del infinito. Te vuelve instrumento de algo más grande que tú. Ya no trabajas solo por ti, trabajas a través de ti. Y esa comprensión transforma todo, tu miedo se convierte en humildad, tu trabajo en oración, tu vida en legado. El propósito no necesita aplausos. No necesita reconocimiento. Su recompensa es el propio acto de cumplirlo. El artista siente plenitud cuando crea, no cuando vende. El maestro siente plenitud cuando enseña, no cuando lo felicitan. El líder siente plenitud cuando sirve, no cuando lo aplauden. Porque el propósito no busca aprobación, busca expresión. Capítulo 6. Disciplina, el puente entre el querer y el ser. Todo deseo, por más noble que sea, se desvanece sin disciplina. El mundo está lleno de soñadores que quieren cambiarlo, de mentes brillantes que imaginan futuros gloriosos, de almas apasionadas que hablan de propósito, pero son pocos los que cruzan el puente que separa el querer del ser. Ese puente se llama disciplina, y no hay otra vía. Porque el universo no se entrega a los que desean, sino a los que perseveran. La disciplina es el lenguaje con el que el alma demuestra su compromiso. Es la forma tangible del amor propio, la manifestación concreta del propósito. No es castigo, no es rigidez, no es rutina sin sentido. Es una decisión consciente, elegir lo que más quieres sobre lo que más te apetece, una y otra vez, hasta convertirlo en naturaleza. Todos hablan de fe, de visión, de propósito, pero sin disciplina, esas palabras son solo aire. La fe sin acción es ilusión. La visión sin estructura es fantasía. El propósito sin constancia es solo un buen deseo. La disciplina es lo que traduce el espíritu en materia, lo invisible en visible, la intención en resultado. Piensa en Edison, que falló más de 1000 veces antes de que una bombilla se encendiera. 1000 intentos, 1000 frustraciones, 1000 noches de cansancio. Y sin embargo, cada día se levantaba, probaba, corregía, aprendía. No porque fuera terco, sino porque era disciplinado. La disciplina no lo hacía más rápido, lo hacía inevitable. La gente admira los resultados, pero ignora el sacrificio. Ven el triunfo, pero no el entrenamiento. Aplauden el éxito, pero no la soledad. La disciplina es ese espacio silencioso donde nadie te mira, donde las recompensas aún no existen, donde lo único que tienes es la promesa que te hiciste a ti mismo. Es levantarte cuando nadie lo notará, hacer lo correcto cuando nadie te lo pedirá, mantenerte fiel cuando la tentación de rendirte parece lógica. El mundo moderno ha glorificado la motivación, pero la motivación es una emoción, y toda emoción es volátil. Hoy te sientes imparable, mañana vacío. Hoy quieres comerte el mundo, mañana no quieres salir de la cama. Si dependes de la motivación, serás esclavo de tus estados de ánimo. Pero si cultivas la disciplina, serás libre. La disciplina no necesita inspiración, necesita decisión. Es actuar incluso cuando no tienes ganas, porque entiendes que el progreso no pregunta cómo te sientes. Henry Ford lo dijo con una claridad brutal: no hay hombre que pueda construir una reputación con lo que pretende hacer. La intención no cambia el mundo, la acción sí. Y la acción constante, dirigida, repetida hasta la perfección, es la esencia de la disciplina. La disciplina no es una prisión, es una liberación. Cada vez que eliges ser disciplinado, estás rompiendo una cadena invisible. La cadena del impulso, la de la pereza, la del miedo. Estás diciéndole al universo: soy dueño de mí mismo. Porque solo quien se domina puede conquistar algo más allá de sí. Mira la naturaleza, todo en ella es disciplina. El sol sale a la misma hora cada día sin faltar ni un segundo. Las mareas obedecen la luna sin discusión.
Los ciclos de la Tierra no improvisan. La vida es orden en movimiento. Solo el ser humano, dotado de razón, la usa para procrastinar, para justificarse, para distraerse. Nos creemos libres cuando evitamos la disciplina, pero en realidad nos encadenamos a la mediocridad. La disciplina no es enemiga de la libertad, es su cimiento. Porque sin disciplina, toda libertad se vuelve caos. No puedes crear arte sin estructura, no puedes sostener éxito sin hábitos, no puedes mantener amor sin compromiso. Todo lo que vale la pena requiere un grado de disciplina. Carnegie lo sabía cuando trabajaba 16 horas diarias construyendo el imperio del acero. Walt Disney lo sabía cuando repetía dibujo tras dibujo, puliendo la magia de sus personajes. Beethoven lo sabía cuando componía con el oído destruido, memorizando los sonidos en su mente. Ellos no eran prisioneros de su trabajo, eran libres dentro de él, porque su disciplina era el puente entre su propósito y su realidad. Pero hay una verdad que pocos aceptan: la disciplina duele. Duele renunciar a lo fácil, duele elegir lo correcto cuando lo cómodo seduce, duele sostener la rutina cuando el cansancio te pide descanso. Pero ese dolor no destruye, construye. Es el dolor del crecimiento, el mismo que siente el músculo cuando se expande, la semilla cuando rompe la tierra, el diamante cuando soporta presión. Sin embargo, hay un dolor peor, el de no haberlo intentado. El de mirar atrás y saber que pudiste más. El de darte cuenta de que perdiste oportunidades no porque no fueras capaz, sino porque no fuiste constante. Ese dolor no enseña, corroe. La disciplina, en cambio, te fortalece. La disciplina no te pide perfección, te pide presencia. No te exige grandes saltos, te exige pasos pequeños cada día. No necesitas hacerlo todo, necesitas hacerlo siempre. Porque la grandeza no se construye en explosiones de entusiasmo, sino en la persistencia silenciosa del día a día. Todo imperio humano, toda obra maestra, toda revolución personal ha sido el resultado de una simple ecuación: esfuerzo diario multiplicado por tiempo. Así se forja un destino. Así se pule el carácter. Así se gana el respeto propio. Y es que la disciplina no es una habilidad, es una identidad. No se trata de hacer cosas disciplinadas, sino de ser una persona disciplinada. Cuando lo eres, tus hábitos se vuelven automáticos, tu mente se vuelve precisa, tu energía se vuelve estable. Dejas de negociar con tus excusas, porque ya sabes quién eres. El mundo de hoy busca atajos. Promete resultados sin esfuerzo, éxito sin sacrificio, sabiduría sin experiencia. Pero los atajos son trampas. Todo lo que se consigue sin disciplina se pierde con facilidad. Solo lo que cuesta se valora, solo lo que se construye con constancia perdura. La disciplina también tiene un lado espiritual. Es la práctica del respeto hacia uno mismo. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste, estás fortaleciendo tu relación contigo. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque nadie lo vea, estás entrenando tu alma para confiar en ti. Y cuando confías en ti, nada externo puede romperte. La disciplina es el puente entre lo que quieres y lo que mereces. No hay otro camino. No puedes orar por resultados si no estás dispuesto a trabajar por ellos. No puedes desear una vida nueva si no estás dispuesto a soltar los hábitos viejos. No puedes pedirle al universo una cosecha si no has sembrado. Los sabios antiguos lo entendían: ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Esa es la esencia de la disciplina: unir el cielo y la tierra, la fe y la acción, la intención y el resultado. Y cuando la disciplina se vuelve parte de ti, algo cambia profundamente. Ya no necesitas fuerza de voluntad, porque la acción correcta se convierte en instinto. Ya no luchas contra ti mismo, porque tu mente y tu cuerpo obedecen al mismo propósito. Ya no te arrastras hacia tus metas, porque tus hábitos te empujan solos. La disciplina transforma el caos en orden, el miedo en movimiento, la duda en poder. Es el fuego que refina el propósito, el martillo que forja el carácter, la base sobre la cual se levanta cualquier sueño verdadero. Así que cuando te sientas cansado, cuando el camino parezca interminable, cuando las recompensas tarden en llegar, recuerda esto: la disciplina no te está castigando, te está preparando.
Cada día de esfuerzo está construyendo la versión de ti que podrá sostener el futuro que deseas. La motivación te hace empezar. La disciplina te hace llegar. Capítulo 7. Acción, el lenguaje de los valientes. La acción es el punto donde el pensamiento se convierte en destino. Es el instante sagrado en que la visión deja de ser idea y se vuelve realidad, en que el sueño abandona el refugio cómodo de la mente y se enfrenta al mundo físico, a la materia, al riesgo, al fracaso. La acción es el lenguaje de los valientes, el idioma que solo hablan los que se atreven a moverse aun cuando no tienen todas las respuestas, los que entienden que el universo no premia la intención, sino el movimiento. En el mundo hay millones de mentes que piensan, que planean, que esperan el momento perfecto para empezar. Y mientras esperan, la vida pasa, las oportunidades se marchitan, los años se escapan entre los dedos como agua. La acción no espera perfección, espera decisión. Los que logran cosas no son los que lo saben todo, sino los que empiezan, aunque tiemblen, aunque duden, aunque el miedo aún les susurre que no están listos. El error más común de los que sueñan es creer que deben sentir confianza antes de actuar. Pero la confianza no precede a la acción, nace de ella. Actúas primero, y luego, poco a poco, la confianza crece al ritmo de tus pasos. Cada acción, por pequeña que sea, envía un mensaje poderoso al universo: estoy listo. Y el universo responde no con palabras, sino con circunstancias. Porque la acción abre puertas que el pensamiento nunca encontrará. Mira a cualquier gran figura de la historia y descubrirás que su grandeza no nació del cálculo, sino del coraje de actuar. Edison no sabía con certeza si su experimento funcionaría, pero lo hizo. Walt Disney no tenía dinero, pero se movió. Amelia Earhart no tenía garantías de volver viva, pero voló. Y cada uno de ellos dejó una huella imborrable porque entendieron algo que la mayoría olvida: la acción imperfecta vale infinitamente más que la intención perfecta. El pensamiento crea potencial, pero solo la acción lo libera. De nada sirve tener un propósito ardiente, una visión clara y una fe poderosa si no los conviertes en movimiento. La acción es la manifestación material del espíritu. Es el verbo de la creación. Es lo que separa al soñador del hacedor, al creyente del creador. Y no todo movimiento es acción consciente. Vivimos en una era donde muchos están ocupados, pero pocos están en acción. Confunden actividad con propósito. Llenan sus días de tareas, de ruido, de movimiento sin dirección, y luego se preguntan por qué no avanzan. La verdadera acción no se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto, con intención, con enfoque, con alma. Es calidad de movimiento, no cantidad de esfuerzo. Los sabios lo sabían: no hay poder en la indecisión. La duda prolongada es el mayor ladrón de energía. Cada vez que postergas una decisión que sabes que debes tomar, estás entregando poder a la inercia. Cada mañana lo haré es una rendición silenciosa. Cada cuando me sienta listo es una excusa disfrazada de prudencia. La acción requiere valentía, porque moverte sin certeza es desafiar al miedo en su propio terreno. Pero hay algo que debes entender: el miedo no desaparece antes de actuar, se disuelve durante la acción. El movimiento lo debilita, la quietud lo alimenta. La acción es el antídoto del miedo. El cuerpo en movimiento apaga la mente temerosa. Por eso, cada vez que dudes, da un paso, aunque sea pequeño. Una llamada, un intento, una conversación, un movimiento. Porque el poder no está en lo que piensas que podrías hacer, sino en lo que haces realmente. El universo ama a los que se mueven. La energía sigue al movimiento. Los caminos se abren para quien camina. Las oportunidades aparecen para quien busca. El azar favorece al que está en marcha. No porque haya magia, sino porque la acción te coloca en el lugar correcto para ser encontrado. El que actúa transforma el tiempo en aliado. Mientras los indecisos esperan la inspiración, el valiente la provoca. Mientras los demás planifican su futuro ideal, el que actúa lo construye día tras día. La acción es una declaración: creo lo suficiente en mi visión para ponerla a prueba. No hay acto pequeño cuando nace del propósito. Cada paso cuenta. Cada intento importa. Cada avance, por mínimo que parezca, es una semilla plantada en el terreno del futuro.
El progreso es invisible al principio, como el brote que crece bajo tierra. Pero el que actúa sin cesar, un día despierta y descubre que la vida cambió. La acción requiere disciplina, sí, pero también humildad. Porque cada vez que actúas, te expones al error. Y eso duele. Pero el error no es el enemigo. Es el maestro. Cada acción te enseña más que 1000 reflexiones. Cada fallo te revela una verdad que la teoría no puede ofrecer. La acción te educa. Te moldea. Te prueba. Y solo los que aceptan ser moldeados por la experiencia alcanzan la maestría. Los grandes innovadores lo sabían. Henry Ford fracasó varias veces antes de crear su compañía. Walt Disney fue despedido por falta de creatividad. Edison fue ridiculizado. Y ninguno de ellos se detuvo. Porque cada caída era solo información. Cada fracaso era una lección codificada. La acción convierte el fracaso en sabiduría. La inacción lo convierte en arrepentimiento. Y eso es lo que destruye a la mayoría, el arrepentimiento. No el error cometido, sino la acción que nunca se intentó. Porque el dolor de fallar es temporal, pero el de no haberlo intentado dura toda la vida. La acción te libera del que habría pasado si. Te limpia del peso de la duda. Te deja con la paz de saber que hiciste lo que podías. La acción es también una forma de oración. Es la manera más honesta de hablar con el universo. Decir creo con palabras es fácil, decirlo con movimiento es lo que cambia las cosas. Cuando actúas, demuestras tu fe, tu compromiso, tu merecimiento. El universo no responde a los que suplican, responde a los que se mueven. Muchos esperan la motivación para actuar, pero la acción es la que genera motivación. Cuanto más te mueves, más energía tienes. Cuanto más postergas, más pesada se vuelve la vida. La acción rompe la inercia mata los sueños. Pero hay que entender que la acción no siempre significa velocidad. No siempre significa hacer mucho. A veces, la acción más poderosa es una decisión silenciosa. Decidir dejar algo que ya no resuena. Decidir cerrar un ciclo. Decidir decir no. Decidir descansar. La acción consciente es movimiento con propósito, no agitación vacía. El universo no mide tus logros por su tamaño, sino por su autenticidad. Cada acción alineada con tu propósito, por pequeña que sea, tiene una fuerza desproporcionada. A veces una conversación cambia un destino. A veces una llamada abre una puerta. A veces un paso desencadena una cadena de milagros. Y llega un momento, si te mantienes constante, en que las acciones se vuelven ritmo, y el ritmo se vuelve identidad. Ya no tienes que empujarte, porque moverte hacia adelante se convierte en tu manera natural de vivir. En ese punto, la acción deja de ser esfuerzo y se convierte en expresión. No actúas para lograr, actúas porque eres. Capítulo 7. Acción, el lenguaje de los valientes. La acción es el punto donde el pensamiento se convierte en destino. Es el instante sagrado en que la visión deja de ser idea y se vuelve realidad, en que el sueño abandona el refugio cómodo de la mente y se enfrenta al mundo físico, a la materia, al riesgo, al fracaso. La acción es el lenguaje de los valientes, el idioma que solo hablan los que se atreven a moverse aun cuando no tienen todas las respuestas, los que entienden que el universo no premia la intención, sino el movimiento. En el mundo hay millones de mentes que piensan, que planean, que esperan el momento perfecto para empezar. Y mientras esperan, la vida pasa, las oportunidades se marchitan, los años se escapan entre los dedos como agua. La acción no espera perfección, espera decisión. Los que logran cosas no son los que lo saben todo, sino los que empiezan, aunque tiemblen, aunque duden, aunque el miedo aún les susurre que no están listos. El error más común de los que sueñan es creer que deben sentir confianza antes de actuar. Pero la confianza no precede a la acción, nace de ella. Actúas primero, y luego, poco a poco, la confianza crece al ritmo de tus pasos. Cada acción, por pequeña que sea, envía un mensaje poderoso al universo: estoy listo. Y el universo responde no con palabras, sino con circunstancias. Porque la acción abre puertas que el pensamiento nunca encontrará. Mira a cualquier gran figura de la historia y descubrirás que su grandeza no nació del cálculo, sino del coraje de actuar.
Edison no sabía con certeza si su experimento funcionaría, pero lo hizo. Walt Disney no tenía dinero, pero se movió. Amelia Earhart no tenía garantías de volver viva, pero voló. Y cada uno de ellos dejó una huella imborrable porque entendieron algo que la mayoría olvida: la acción imperfecta vale infinitamente más que la intención perfecta. El pensamiento crea potencial, pero solo la acción lo libera. De nada sirve tener un propósito ardiente, una visión clara y una fe poderosa si no los conviertes en movimiento. La acción es la manifestación material del espíritu. Es el verbo de la creación. Es lo que separa al soñador del hacedor, al creyente del creador. Y no todo movimiento es acción consciente. Vivimos en una era donde muchos están ocupados, pero pocos están en acción. Confunden actividad con propósito. Llenan sus días de tareas, de ruido, de movimiento sin dirección, y luego se preguntan por qué no avanzan. La verdadera acción no se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto, con intención, con enfoque, con alma. Es calidad de movimiento, no cantidad de esfuerzo. Los sabios lo sabían: no hay poder en la indecisión. La duda prolongada es el mayor ladrón de energía. Cada vez que postergas una decisión que sabes que debes tomar, estás entregando poder a la inercia. Cada mañana lo haré es una rendición silenciosa. Cada cuando me sienta listo es una excusa disfrazada de prudencia. La acción requiere valentía, porque moverte sin certeza es desafiar al miedo en su propio terreno. Pero hay algo que debes entender: el miedo no desaparece antes de actuar, se disuelve durante la acción. El movimiento lo debilita, la quietud lo alimenta. La acción es el antídoto del miedo. El cuerpo en movimiento apaga la mente temerosa. Por eso, cada vez que dudes, da un paso, aunque sea pequeño. Una llamada, un intento, una conversación, un movimiento. Porque el poder no está en lo que piensas que podrías hacer, sino en lo que haces realmente. El universo ama a los que se mueven. La energía sigue al movimiento. Los caminos se abren para quien camina. Las oportunidades aparecen para quien busca. El azar favorece al que está en marcha. No porque haya magia, sino porque la acción te coloca en el lugar correcto para ser encontrado. El que actúa transforma el tiempo en aliado. Mientras los indecisos esperan la inspiración, el valiente la provoca. Mientras los demás planifican su futuro ideal, el que actúa lo construye día tras día. La acción es una declaración: creo lo suficiente en mi visión para ponerla a prueba. No hay acto pequeño cuando nace del propósito. Cada paso cuenta. Cada intento importa. Cada avance, por mínimo que parezca, es una semilla plantada en el terreno del futuro. El progreso es invisible al principio, como el brote que crece bajo tierra. Pero el que actúa sin cesar, un día despierta y descubre que la vida cambió. La acción requiere disciplina, sí, pero también humildad. Porque cada vez que actúas, te expones al error. Y eso duele. Pero el error no es el enemigo. Es el maestro. Cada acción te enseña más que 1000 reflexiones. Cada fallo te revela una verdad que la teoría no puede ofrecer. La acción te educa. Te moldea. Te prueba. Y solo los que aceptan ser moldeados por la experiencia alcanzan la maestría. Los grandes innovadores lo sabían. Henry Ford fracasó varias veces antes de crear su compañía. Walt Disney fue despedido por falta de creatividad. Edison fue ridiculizado. Y ninguno de ellos se detuvo. Porque cada caída era solo información. Cada fracaso era una lección codificada. La acción convierte el fracaso en sabiduría. La inacción lo convierte en arrepentimiento. Y eso es lo que destruye a la mayoría: el arrepentimiento. No el error cometido, sino la acción que nunca se intentó. Porque el dolor de fallar es temporal, pero el de no haberlo intentado dura toda la vida. La acción te libera del ¿qué habría pasado si? Te limpia del peso de la duda. Te deja con la paz de saber que hiciste lo que podías. La acción es también una forma de oración. Es la manera más honesta de hablar con el universo. Decir creo con palabras es fácil, decirlo con movimiento es lo que cambia las cosas. Cuando actúas, demuestras tu fe, tu compromiso, tu merecimiento.
El universo no responde a los que suplican, responde a los que se mueven. Muchos esperan la motivación para actuar, pero la acción es la que genera motivación. Cuanto más te mueves, más energía tienes. Cuanto más postergas, más pesada se vuelve la vida. La acción rompe la inercia mata los sueños. Pero hay que entender que la acción no siempre significa velocidad. No siempre significa hacer mucho. A veces, la acción más poderosa es una decisión silenciosa. Decidir dejar algo que ya no resuena. Decidir cerrar un ciclo. Decidir decir no. Decidir descansar. La acción consciente es movimiento con propósito, no agitación vacía. El universo no mide tus logros por su tamaño, sino por su autenticidad. Cada acción alineada con tu propósito, por pequeña que sea, tiene una fuerza desproporcionada. A veces una conversación cambia un destino. A veces una llamada abre una puerta. A veces un paso desencadena una cadena de milagros. Y llega un momento, si te mantienes constante, en que las acciones se vuelven ritmo, y el ritmo se vuelve identidad. Ya no tienes que empujarte, porque moverte hacia adelante se convierte en tu manera natural de vivir. En ese punto, la acción deja de ser esfuerzo y se convierte en expresión. No actúas para lograr, actúas porque eres. Capítulo 8. Gratitud, el arte de multiplicar lo que ya tienes. Hay un poder silencioso que transforma la carencia en abundancia, el miedo en paz, la incertidumbre en fe, y ese poder se llama gratitud. No es una palabra bonita ni un gesto educado, es una vibración, una frecuencia mental y espiritual capaz de alterar la forma en que percibes la realidad. La gratitud no cambia lo que tienes, cambia lo que ves, y cuando cambia tu percepción, cambia todo lo demás. La mayoría vive en modo carencia. Se despiertan pensando en lo que falta, se acuestan lamentando lo que no lograron, caminan contando ausencias en lugar de bendiciones. Han sido entrenados para creer que siempre hay algo más que necesitan antes de sentirse completos, que la felicidad está un paso más adelante, en el futuro, en la próxima meta, en la próxima relación, en la próxima cifra. Pero la gratitud rompe ese hechizo. La gratitud te ancla en el presente y te recuerda que ya eres rico, que ya estás vivo, que ya tienes más de lo que alguna vez soñaste. Ser agradecido no significa conformarte, significa reconocer el milagro constante que te rodea. Es ver belleza en lo cotidiano, propósito en lo simple, enseñanza en lo difícil. Es abrir los ojos y entender que nada de lo que tienes es pequeño, tu cuerpo respira sin que lo ordenes, el sol te calienta sin que lo pidas, la tierra te sostiene sin que la merezcas. Y sin embargo, la mente humana, siempre hambrienta, se enfoca en lo que falta, en lo que no llega, en lo que otros poseen. Por eso la gratitud no es natural, es una práctica. Una disciplina del alma. Los sabios antiguos lo sabían. Decían que el agradecimiento es la puerta a todos los milagros. Porque cuando agradeces, entras en coherencia con la abundancia. Y el universo, que responde a tu vibración, te da más de lo que ya reconoces. Lo que niegas, se aleja, lo que aprecias, se multiplica. No es superstición, es ley. La gratitud no cambia la realidad externa, cambia la interna, y esa transformación interna altera la realidad externa. Mira a los grandes de la historia, todos los que construyeron algo inmenso supieron agradecer incluso cuando no tenían nada. Edison agradecía cada fallo porque lo acercaba a una solución. Lincoln agradecía cada derrota porque lo hacía más sabio. Ellen Keller, sin vista ni oído, agradecía la vida misma. Ellos entendían algo que muchos olvidan: la gratitud no se practica cuando todo va bien, sino precisamente cuando todo parece ir mal. La verdadera gratitud es rebelde. Es mirar al dolor y decir, gracias por enseñarme. Es mirar la pérdida y decir, gracias por liberarme. Es mirar el fracaso y decir, gracias por fortalecerme. Porque la gratitud no es ingenuidad, es visión espiritual. Es ver más allá de la superficie, es reconocer el orden oculto detrás del caos. Cuando eres agradecido, el miedo pierde poder. No puedes sentir gratitud y miedo al mismo tiempo. No puedes sentir escasez mientras reconoces tu abundancia. La mente no puede sostener dos vibraciones opuestas. Por eso, la gratitud es una herramienta de poder. Es una forma de entrenamiento mental.
Cada vez que agradeces, estás reprogramando tu mente para ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. El problema es que la mayoría confunde gratitud con complacencia. Creen que agradecer es rendirse, que decir gracias es aceptar menos. Pero la gratitud no apaga la ambición, la purifica. No elimina el deseo, lo refina. Te permite aspirar desde la abundancia, no desde la carencia. Porque no hay fuerza más poderosa que la del que avanza con alegría por lo que ya tiene, en lugar de correr desesperado por lo que le falta. El que no agradece, se convierte en esclavo del todavía no. El que agradece, ya vive en el ya soy. Y esa diferencia lo cambia todo. El alma agradecida vive en expansión. Se abre. Se vuelve receptiva. Mientras que el alma ingrata se cierra, se contrae, se asfixia en su propia queja. La queja es una declaración de pobreza. Cada vez que te quejas, estás afirmando que la vida no te ha dado lo suficiente. Pero cada vez que agradeces, estás declarando que ya eres abundante. Y el universo responde a esa declaración como un eco. La gratitud también es una forma de humildad. Es reconocer que no todo depende de ti, que hay fuerzas, personas, circunstancias, incluso milagros, que han conspirado para traerte hasta aquí. Agradecer no te debilita, te conecta con la red invisible de apoyo que siempre te rodea. Nadie llega solo. Nadie triunfa solo. Nadie respira solo. La ingratitud, en cambio, es arrogancia espiritual. Es creer que lo mereces todo sin haber dado nada. Es olvidar que cada logro fue posible gracias a cientos de pequeñas ayudas invisibles. El que agradece, honra su camino. El que no, lo traiciona. La gratitud no es una emoción que aparece cuando todo encaja. Es una elección que haces incluso cuando nada encaja. Es una forma de resistencia luminosa. Agradecer en medio del caos es un acto de poder. Es decirle al universo, no importa lo que ocurra, yo confío. Y esa confianza mueve montañas. Mira a los grandes resilients de la historia. Nelson Mandela, encarcelado 27 años, agradecía cada día por estar vivo, por poder pensar, por poder aprender. Viktor Frankl, en medio del horror, agradecía el simple hecho de tener conciencia, de poder elegir su actitud. Ellos comprendieron que la gratitud no es una reacción, es una creación. No surge del entorno, surge del alma. Y cuando practicas gratitud, algo profundo cambia en tu biología. Tu mente se calma, tu corazón se abre, tu cuerpo se equilibra. Dejas de vibrar en miedo y comienzas a vibrar en amor. Y el amor, como frecuencia, atrae todo lo que está alineado con él. La gratitud es, en esencia, una forma de amor. Por eso, empieza por agradecer lo pequeño. Agradece el agua que bebes, la voz que te habla, el cuerpo que te sostiene, el error que te enseña, el desafío que te despierta. Porque quien no aprecia lo pequeño, nunca recibirá lo grande. El universo no confía riquezas a quien no valora los centavos. La gratitud te entrena para la abundancia. Es la semilla del merecimiento. Cuanto más agradeces, más te das cuenta de que ya eres bendecido, y esa sensación de plenitud atrae más plenitud. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu estado interno. Y el estado de gratitud es el más poderoso de todos, porque combina aceptación, alegría, fe y amor. Cuando agradeces, estás afirmando que confías en el proceso, que incluso lo que no entiendes tiene un propósito. A veces no puedes verlo desde tu punto de vista limitado, pero la gratitud te permite vivir en paz mientras la historia se escribe. El alma ingrata vive en resistencia, el alma agradecida vive en rendición consciente. No rendición como derrota, sino como entrega. Agradecer es soltar el control, es decir, no lo comprendo todo, pero confío en que esto también es parte del camino. La gratitud no te vuelve pasivo, te vuelve poderoso. Porque te libera de la frustración, te centra en el presente y te prepara para recibir más. Solo el que aprecia lo que tiene puede multiplicarlo. No hay acto más sabio que agradecer antes de recibir. Agradecer por lo que viene como si ya fuera tuyo. Esa es la forma más pura de fe. Los grandes visionarios lo hacían. Edison agradecía las ideas antes de tenerlas. Carnegie agradecía las oportunidades antes de encontrarlas.
Disney agradecía el éxito de sus películas antes de que existieran. Ellos entendían que la gratitud no solo celebra el pasado, también crea el futuro. Capítulo 9. Adaptabilidad, la inteligencia de fluir. En un mundo que cambia cada segundo, donde las certezas se derrumban y las estructuras que ayer parecían indestructibles hoy son polvo, la mayor forma de sabiduría no es la fuerza, ni la inteligencia, ni siquiera la fe, sino la adaptabilidad. Porque quien sabe adaptarse nunca muere, solo evoluciona. La adaptabilidad es la inteligencia de fluir, la capacidad de transformarte sin traicionarte, de mantener tu esencia mientras todo a tu alrededor se desmorona. Es el arte de no resistir el cambio, sino de cabalgarlo. Los rígidos se quiebran, los flexibles sobreviven. Esa es una ley tan antigua como la vida misma. Mira la naturaleza, el bambú, que se dobla con el viento, soporta las tormentas que arrancan árboles gigantes. El río, que nunca se opone al terreno, encuentra su camino incluso entre las rocas más duras. La adaptabilidad es una forma de humildad cósmica. Entender que la vida no te debe estabilidad, sino transformación. Y que solo quien se atreve a fluir con ella puede crecer. El ser humano, sin embargo, se aferra a lo conocido. Le teme al cambio porque confunde seguridad con control. Quiere que las cosas sean previsibles, permanentes, cómodas. Pero el universo no funciona así. El universo no es estático, es movimiento. Y toda forma de vida que se niega a moverse está condenada a extinguirse. Lo que no cambia, muere. Lo que se adapta, renace. La adaptabilidad no es debilidad, es estrategia. No es rendirse, es responder. Es entender que el mismo fuego que destruye puede también forjar. Que la crisis no viene a castigarte, viene a rediseñarte. Que el cambio no siempre te quita algo, a veces te libera de lo que ya no te pertenece. Los grandes de la historia fueron maestros de la adaptación. Thomas Edison no se lamentó cuando fracasó 1000 veces, ajustó su método 1000 veces. Henry Ford no se derrumbó cuando su primera compañía quebró, aprendió de los errores y fundó una industria. Walt Disney fue rechazado por decenas de estudios, cada no se convirtió en el combustible de un nuevo intento. Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa, pero en lugar de romperse, se reinventó, y en ese proceso creó la versión más poderosa de sí mismo. La adaptabilidad no es aceptar la derrota, es transformar la derrota en dirección. La vida te probará, te sacudirá, te despojará de lo que crees que necesitas, no porque sea cruel, sino porque te está puliendo. Y en cada cambio, tendrás una elección, resistir o fluir. Resistir te desgasta, fluir te fortalece. Resistir te ata al pasado, fluir te abre al futuro. Resistir es miedo, fluir es confianza. El secreto está en no identificarte con la forma, sino con la esencia. Todo cambia, los lugares, las personas, las circunstancias, los títulos, las etapas. Pero hay algo que nunca cambia, tu esencia, tu propósito, tu fuego. Cuando entiendes eso, puedes perderlo todo y seguir siendo tú. La adaptabilidad no es olvidar quién eres, es expresarlo de nuevas maneras. Los que se resisten al cambio viven atrapados en la nostalgia de lo que fue. Hablan del pasado como de un paraíso perdido. Se vuelven esclavos de su propia historia. Pero los que se adaptan entienden que cada final es una puerta disfrazada. No lloran por lo que se va, agradecen por lo que llega. No preguntan, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿para qué me está preparando esto? La adaptabilidad requiere una mente flexible, pero también un corazón valiente. Porque adaptarse no es solo ajustar planes, a veces implica soltar identidades. Implica admitir que ya no eres la misma persona, que ya no deseas lo mismo, que ya no encajas en los lugares donde antes pertenecías. Y eso duele. Pero ese dolor no es el fin, es el nacimiento de tu próxima versión. Los que se adaptan rápido no son los más fuertes ni los más inteligentes, son los más honestos. Los que no se engañan a sí mismos. Los que pueden mirar una realidad nueva y decir, esto cambió, y yo también debo cambiar. No se aferran al ego de tener razón, se aferran al instinto de seguir vivos. Adaptarte no significa conformarte. Significa evolucionar. No significa aceptar menos, sino reinventarte para alcanzar más.
Es moverte con la corriente sin perder la dirección. Es aprender a bailar con el caos sin olvidar tu ritmo. La adaptabilidad es la madurez de la fe. Es la confianza de que incluso si el camino se borra, el destino sigue intacto. Es saber que los planes pueden fallar, pero el propósito nunca. Piensa en Abraham Lincoln, enfrentando una nación dividida. Cada día, nuevas circunstancias, nuevos enemigos, nuevas pruebas. Pero él no se aferró al orgullo ni a la rigidez, se adaptó a los tiempos, cambió estrategias, ajustó su liderazgo. Y por eso pudo sostener su visión hasta el final. Piensa en Darwin, quien comprendió que la supervivencia no pertenece al más fuerte, sino al que mejor se adapta. Esa verdad biológica es también espiritual. Porque en la vida, como en la evolución, no gana quien impone, gana quien se transforma. La adaptabilidad también exige desapego. No puedes avanzar si sigues aferrado a lo que fue. El pasado puede ser un refugio, pero también puede convertirse en una prisión. Soltar no siempre significa perder, muchas veces significa hacer espacio para lo nuevo. El río no puede fluir si se empeña en retener cada gota. Tú tampoco puedes avanzar si intentas conservar cada parte de tu historia. Los cambios no son enemigos. Son mensajeros. Cada cambio llega para mostrarte una parte de ti que aún no conoces. Cada pérdida es una invitación a reinventarte. Cada final, una oportunidad de renacer. Pero hay algo más profundo, la adaptabilidad no solo se trata de sobrevivir, sino de crear a partir del cambio. El que se adapta no solo soporta, transforma. No se limita a aceptar lo nuevo, lo moldea. Se convierte en arquitecto del cambio, no en víctima de él. La mente adaptativa es curiosa. No teme lo desconocido, lo explora. No busca certezas, busca comprensión. No se aferra a cómo deben ser las cosas, se pregunta cómo pueden ser mejores. Esa curiosidad es el motor de toda innovación, de todo arte, de toda evolución humana. Y es que la adaptabilidad no es solo una habilidad práctica, es una virtud espiritual. Es reconocer que la vida no te pertenece, que eres parte de un flujo mayor. Es entender que cada evento, incluso el más caótico, tiene una inteligencia detrás. Que el universo no te cambia para destruirte, sino para alinearte. El alma sabia no lucha contra el cambio, lo abraza. Acepta el movimiento de la vida como parte del ritmo divino. Sabe que la permanencia es una ilusión, que la seguridad es un mito, que la única constante es la transformación. Por eso, en lugar de preguntar ¿cómo puedo detener esto?, pregunta ¿cómo puedo crecer con esto? Y entonces, el cambio deja de ser amenaza y se convierte en maestro. Cada giro de la vida se transforma en una oportunidad de expansión. Cada tormenta en una lección de fortaleza. Cada pérdida en una invitación a recordar lo esencial. Adaptarte no es debilidad, es evolución consciente. No es rendirte, es alinearte con la corriente más profunda del universo. Porque al final, no se trata de tener el control, sino de tener confianza. Capítulo 10. Resiliencia, el poder de renacer del dolor. Hay palabras que nacen del alma, no del diccionario. Y resiliencia es una de ellas. No es solo resistencia, no es aguantar, no es soportar. La resiliencia es el poder divino que tiene el ser humano de morir sin morir, de romperse sin destruirse, de atravesar el fuego y salir de él no igual, sino mejor. Es la capacidad de transformarte en medio del dolor, de usar tus heridas como alas, de convertir la caída en impulso. La vida, con su perfección salvaje, no perdona a nadie la experiencia del dolor. Todos, en algún momento, seremos arrasados. Perderemos algo, alguien, algún sueño, alguna certeza. No importa cuán sabio, cuán rico o cuán espiritual seas, el sufrimiento te encontrará. Pero no viene a castigarte, viene a despertarte. Porque hay aprendizajes que solo florecen en la oscuridad. La resiliencia no nace cuando todo va bien, nace cuando el alma se quiebra y, en lugar de rendirse, decide reconstruirse. Es el momento en que entiendes que ya no puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes cambiar lo que harás con ello. Es ese instante en que dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿para qué? Piensa en la historia humana. Los más grandes no fueron los que nunca cayeron, sino los que siempre se levantaron.
Abraham Lincoln perdió elecciones, sufrió derrotas, vivió la tragedia personal y nacional, y aún así, siguió adelante hasta cambiar el curso de la historia. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de ver luz. Nelson Mandela soportó 27 años de encierro sin permitir que el odio lo corrompiera. Ellen Keller, privada de vista y oído, se convirtió en símbolo de esperanza. Todos ellos compartían una misma virtud, la resiliencia. La resiliencia es la alquimia del espíritu. Es transformar el sufrimiento en sabiduría, la pérdida en propósito, la herida en fuerza. Es mirar tu cicatriz y no verla como una marca de derrota, sino como una medalla invisible que dice, sobreviví y aprendí. El dolor tiene dos caminos, puede destruirte o puede despertarte. El primero es fácil, el segundo exige coraje. Porque la resiliencia no es negar el dolor, es atravesarlo con conciencia. Es llorar lo que duele, pero no quedarse allí. Es sentir la herida, pero no identificarse con ella. Es aceptar la caída sin rendirse al suelo. Muchos intentan escapar del dolor corriendo hacia distracciones, hacia ruido, hacia trabajo, hacia placeres vacíos. Pero el dolor que no enfrentas se convierte en prisión. Solo al mirarlo de frente, sin miedo, sin juicio, se disuelve su poder. Y en ese enfrentamiento, nace la resiliencia. La vida no te pide ser invulnerable, te pide ser indestructible. Y la indestructibilidad no viene de evitar los golpes, sino de aprender a levantarte una y otra vez, con más sabiduría, con más templanza, con más verdad. Cada vez que te caes, tienes dos opciones, quedarte maldiciendo la gravedad o levantarte comprendiendo su lección. Porque la vida no es una línea recta, es un campo de pruebas. No hay crecimiento sin fricción, no hay fortaleza sin desafío, no hay fe sin pérdida. Los antiguos herreros sabían que el acero se forja al fuego, no al viento. El carácter humano es igual. Las pruebas no te destruyen, te definen. La resiliencia es recordar quién eres cuando todo lo demás desaparece. Mira al fénix, ese símbolo inmortal que arde hasta reducirse a cenizas solo para renacer más fuerte. Esa no es una leyenda mitológica, es una metáfora de ti. Cada vez que atraviesas una crisis, estás viviendo tu propio renacimiento. No estás perdiendo, estás quemando lo que ya no necesitas. La resiliencia no te pide que no sientas. Te pide que no te quedes allí. Que uses el dolor como trampolín, no como residencia. Que uses la caída como impulso, no como excusa. Que uses la herida como recordatorio, no como identidad. La gente cree que la resiliencia es soportar. No. Soportar sin transformación es sufrimiento estéril. La resiliencia es transformar el sufrimiento en comprensión. Es aprender a ver el sentido detrás del caos, la lección detrás de la pérdida. Y para lograr eso, necesitas fe. No fe religiosa, sino fe en ti, en la vida, en el propósito mayor que te guía. Porque cuando el dolor golpea, la mente quiere explicaciones, pero el alma solo necesita confianza. No tienes que entender todo, tienes que confiar en que todo tiene un sentido. La resiliencia también es paciencia. No todo se repara de inmediato. Hay heridas que necesitan tiempo, silencio, espacio. Pretender sanar rápido es otra forma de huir. A veces, ser resiliente es simplemente esperar con esperanza. Confiar en que la tormenta pasará, en que las olas no te ahogarán, en que la noche no es el final, sino el preludio del amanecer. Y cuando finalmente amanece, cuando miras atrás y ves todo lo que atravesaste, algo cambia para siempre. Entiendes que ya nada puede destruirte porque ya conoces tu propia fuerza. Descubres que el miedo era un espejismo, que el dolor era un maestro, que el pasado era entrenamiento. La resiliencia no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto aprendes mientras aguantas. No es no quebrarte, es recomponerte con forma más sabia. El alma resiliente no es dura, es flexible. No es fría, es templada. No se endurece ante el dolor, se vuelve compasiva. Porque quien ha sufrido y ha sanado, comprende el dolor ajeno. Quien ha caído y se ha levantado, deja de juzgar. Quien ha perdido y ha encontrado sentido, se convierte en guía. El mundo necesita más almas resilientes. No perfectas, no invulnerables, sino verdaderas.
Personas que sepan llorar sin vergüenza, sanar sin rencor y seguir sin miedo. Porque cada uno de nosotros, cuando se levanta después de una caída, eleva un poco más la conciencia humana. La resiliencia también te enseña gratitud. Cuando tocas fondo y resurges, ya no das nada por sentado. Agradeces cada rayo de sol, cada sonrisa, cada respiro. Ya no buscas tanto control, buscas conexión. Ya no exiges tanto del mundo, das más de ti. Y entonces entiendes que el dolor, al final, era un regalo disfrazado. Que sin él, nunca habrías descubierto tu poder. Que sin la oscuridad, nunca habrías aprendido a ver tu propia luz. Porque esa es la verdad última, la resiliencia es el arte de convertir el sufrimiento en sabiduría y la sabiduría en poder. Es la capacidad de no solo sobrevivir, sino de emerger más consciente, más amoroso, más despierto. Así que no maldigas tus caídas. No reniegues de tus heridas. Ellas te están construyendo. Ellas te están puliendo. Ellas te están recordando que dentro de ti hay algo que no se rompe. Cuando la vida te derribe, sonríe en silencio y susurra, ya he estado aquí antes. Sé quién soy. Luego levántate. No con furia, sino con calma. No con orgullo, sino con certeza. No con miedo, sino con fe. Porque cada vez que te levantas, el universo se inclina ante ti. Porque cada vez que renaces, el mundo se expande un poco más. Y un día, cuando mires atrás y veas todo lo que sobreviviste, te darás cuenta de que no solo fuiste resiliente, fuiste indestructible. Capítulo 11. Aprendizaje, la sabiduría de nunca llegar. El alma humana no nació para llegar, sino para aprender. Porque cada final no es más que una nueva puerta disfrazada, cada logro es solo una etapa, y cada certeza es una invitación a dudar un poco más. La vida, en su esencia más pura, no es una meta, es un proceso de aprendizaje continuo, una escuela invisible donde cada experiencia, buena o mala, es una lección cuidadosamente diseñada para despertar tu conciencia. El verdadero sabio no es el que lo sabe todo, sino el que nunca deja de aprender. Porque la sabiduría no consiste en acumular conocimientos, sino en vivir con los ojos del que siempre está descubriendo. En el momento en que crees que ya sabes, dejas de crecer. En el momento en que piensas que has llegado, comienzas a morir. La mente cerrada es la tumba del espíritu. El aprendizaje no se detiene cuando terminas la escuela, ni cuando alcanzas el éxito, ni cuando crees tener las respuestas. El aprendizaje real empieza cuando la vida te contradice, cuando tus planes fallan, cuando la realidad rompe tus teorías. Ahí, justo ahí, es donde la sabiduría te pone a prueba, cuando lo que creías seguro se derrumba, cuando lo que dabas por hecho ya no sirve, cuando descubres que para avanzar tienes que desaprender. Porque aprender también es desaprender. Dejar ir ideas viejas, creencias limitantes, paradigmas obsoletos. A veces, el mayor acto de inteligencia no es añadir más información, sino vaciar la mente para recibir algo nuevo. El que no desaprende, se queda prisionero del pasado. Mira a los grandes pioneros de la historia, Leonardo da Vinci, Newton, Einstein, Marie Curie. Todos ellos compartían una misma actitud, curiosidad infinita. Nunca daban nada por sentado. Miraban el mundo con asombro, con humildad, con la mente abierta del niño que se maravilla. Esa curiosidad fue el combustible de toda revolución humana. Porque el que deja de preguntar, deja de avanzar. El aprendizaje es la prueba más clara de la evolución. La vida siempre te está enseñando algo, incluso cuando no lo entiendes. Cada fracaso, cada traición, cada pérdida, cada espera, son lecciones disfrazadas. Algunos aprenden rápido, otros necesitan repetir el curso. Pero la vida nunca se cansa de enseñar. Y no hay fracaso en aprender despacio. El único fracaso real es negarse a aprender. Cada vez que culpas en lugar de reflexionar, que te victimizas en lugar de crecer, que repites el mismo error sin cuestionarte, estás rechazando la oportunidad de convertirte en algo más grande. El aprendizaje requiere humildad. La humildad de admitir que no sabes. La humildad de reconocer que el mundo es más grande que tus ideas. La humildad de escuchar incluso cuando crees tener razón. Porque el orgullo es enemigo del crecimiento. El que se aferra a su ego, se estanca. El que acepta su ignorancia, avanza.
La sabiduría no vive en la mente que se siente llena, sino en la mente que permanece curiosa. Por eso los sabios parecen eternos aprendices. Sócrates, considerado uno de los más grandes filósofos, decía, «Solo sé que no sé nada». No lo decía por modestia, lo decía por comprensión. Entendía que la verdadera sabiduría es infinita y que cualquier certeza es apenas una sombra en la cueva del conocimiento. Aprender es también atreverse a equivocarte. La perfección mata la curiosidad. El miedo a fallar detiene el crecimiento. Quien teme equivocarse, jamás descubre nada nuevo. Porque el error es parte del método de la vida. No hay aprendizaje sin tropiezos, ni sabiduría sin heridas. Cada error es un espejo que te muestra algo de ti que no querías ver. Y solo cuando lo miras sin huir, aprendes. Los grandes inventores no temían fallar, lo consideraban parte del camino. Edison lo sabía cuando decía, «No he fracasado, solo encontré 1000 formas que no funcionan». Esa es la mentalidad del aprendiz eterno, transformar cada obstáculo en información, cada fracaso en experiencia, cada caída en impulso. El aprendizaje no se acumula, se integra. No sirve de nada saber mucho si no lo aplicas. No sirve leer si no transformas tu vida. No sirve estudiar si no sirves a otros. El conocimiento se convierte en sabiduría solo cuando pasa por la experiencia. Hay una arrogancia moderna que confunde información con inteligencia. Hoy puedes tener acceso a toda la información del mundo, pero si no sabes interpretarla, si no la conectas con la vida, si no la conviertes en acción, entonces no es sabiduría, es ruido. La sabiduría es conocimiento digerido, vivido, sentido. Aprender también implica adaptarse, aceptar que las respuestas de ayer no siempre sirven para los desafíos de hoy. Los tiempos cambian, las reglas cambian, las verdades cambian. Pero el alma que aprende no teme eso, lo disfruta. Cada cambio es una nueva oportunidad para entender más profundamente la existencia. El aprendizaje es también una forma de gratitud. Agradecer cada experiencia como maestra. Agradecer a quienes te desafiaron, porque te obligaron a crecer. Agradecer a quienes te hirieron, porque te mostraron tus límites. Agradecer al tiempo, porque te enseña paciencia. Agradecer al fracaso, porque te enseña humildad. Cuando vives con mentalidad de aprendiz, el miedo desaparece. Ya no te asusta equivocarte, porque sabes que cada error te acerca a la verdad. Ya no te asusta el cambio, porque sabes que cada transformación trae un nuevo conocimiento. Ya no te asusta el juicio, porque sabes que tu crecimiento es más importante que tu imagen. El alma que aprende se mantiene joven, flexible, viva. No envejece, evoluciona. Hay cuerpos viejos con mentes frescas y cuerpos jóvenes con almas muertas. La diferencia está en la curiosidad. Mientras sigas preguntando, seguirás creciendo. Y hay una belleza inmensa en aceptar que nunca llegarás del todo. Que el aprendizaje no tiene fin. Que cada cumbre alcanzada revela otra más alta. Que cada certeza conquistada se desmorona ante una verdad mayor. Esa es la danza infinita del conocimiento. Capítulo 12. Clímax, el arte de pedir. Pedir, ese verbo simple que encierra el misterio más grande de la existencia. Porque en realidad, toda la vida es un acto de pedir. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión, es una forma de diálogo con el universo. Y lo que recibes no depende de tus palabras, sino de la energía desde la que pides. Has recorrido un largo camino hasta aquí, has comprendido el deseo, has despertado la mente, has creído antes de ver, has visto con claridad, has sentido el propósito, has cultivado la disciplina, has actuado con coraje, has agradecido, has aprendido a fluir, has renacido del dolor y has aprendido sin fin. Y ahora, llega el momento de pedir. No como quien suplica, sino como quien reclama su destino. Porque pedir no es rogar. Rogar nace del miedo, del vacío, de la sensación de no merecer. Pedir, en cambio, nace de la conciencia. Es reconocer que eres parte del todo, que no estás separado del universo, que lo divino no está fuera, sino dentro de ti. Pedir es hablarle al infinito desde tu poder, no desde tu carencia. Cuando pides correctamente, no estás mendigando milagros, estás activando leyes. El universo no responde al ojalá, responde al así será.
No reacciona a tu ansiedad, sino a tu certeza. No obedece tus quejas, obedece tu coherencia. Pedir no es convencer al universo de darte algo, es convencerte a ti mismo de que ya lo mereces. El arte de pedir empieza con la claridad. Si no sabes lo que quieres, no puedes recibirlo. La vida no responde a la confusión. Cada deseo debe ser limpio, sin contradicciones. No puedes pedir amor y vibrar en miedo. No puedes pedir abundancia y hablar de escasez. No puedes pedir libertad y seguir aferrado al control. Pedir exige alineación, pensamiento, emoción y acción deben apuntar en la misma dirección. Por eso, los antiguos decían que antes de pedir al cielo, hay que ordenar el alma. Porque el universo no te da lo que deseas, te da lo que eres. Edison no pidió luz con palabras, la pidió con acción. Ford no pidió progreso con plegarias, lo pidió con trabajo. Lincoln no pidió justicia desde un pedestal, la pidió desde la lucha. Todos ellos entendieron que pedir es crear. Que el acto de pedir es en sí mismo una forma de manifestación. El arte de pedir no consiste en repetir frases vacías, sino en sentir profundamente lo que deseas hasta hacerlo real dentro de ti. Si puedes sentirlo con la intensidad del que ya lo tiene, el universo no tiene opción, debe reflejarlo. Porque lo que crees con todo tu ser, se vuelve inevitable. Pero el acto de pedir también requiere humildad. No porque debas hacerte pequeño, sino porque debes aceptar que no controlas los tiempos ni los caminos. Pedir no es dictar órdenes al universo, es colaborar con él. Es decir, esto es lo que quiero, pero confío en que me lo entregues de la mejor manera, incluso si no es como yo lo imaginaba. Esa confianza es lo que transforma el deseo en fe. El alma madura sabe pedir sin ansiedad. Pide y suelta. Desea y confía. Planta la semilla y deja que el tiempo haga su parte. No arranca la tierra cada día para ver si la semilla crece, la riega con paciencia, la protege con amor y espera el milagro con calma. Pedir también es responsabilidad. Porque todo lo que pides traerá consigo una transformación. No puedes pedir grandeza y esperar que tu vida siga igual. No puedes pedir abundancia y seguir pensando como pobre. No puedes pedir amor verdadero sin convertirte primero en amor. El universo no te entrega deseos, te entrega oportunidades para convertirte en alguien capaz de sostenerlos. Por eso, cuando pidas, prepárate. El universo responderá, pero no siempre como esperas. A veces responderá con desafíos, con demoras, con pruebas. No para castigarte, sino para pulirte. Porque pedir sin estar preparado es pedir tu propia confusión. El universo no te niega, te entrena. Pedir también es reconocer el poder del agradecimiento anticipado. Agradecer antes de recibir es el acto más alto de fe. Es decir, gracias, porque ya está hecho, aunque aún no lo vea. Esa gratitud abre las puertas que el miedo cierra. Los grandes lo hacían sin saberlo. Edison agradecía sus fallos porque eran pasos hacia la luz. Disney agradecía los rechazos porque sabía que lo guiaban hacia su visión. Mandela agradecía cada día en prisión porque sabía que su propósito era más grande que su sufrimiento. Ellos no pedían desde la desesperación, pedían desde la convicción. El arte de pedir también implica escuchar. Después de pedir, guarda silencio. Deja que el universo te responda en forma de intuición, de coincidencia, de señal. La respuesta nunca llega en el ruido. Llega en la quietud. El silencio es el idioma en que la vida susurra sus respuestas. Y cuando llegue, confía. A veces la respuesta será sí, otra será no, y muchas será aún no. Pero en todos los casos, la respuesta es perfecta. Porque el universo nunca se equivoca. La gente suele pedir con miedo, miedo a no recibir, miedo a pedir demasiado, miedo a parecer egoísta. Pero el verdadero egoísmo no está en pedir, sino en negar tu potencial. El universo se expresa a través de ti. Cada deseo genuino que nace de tu corazón es una extensión de la voluntad divina. Pedir desde el alma es contribuir al orden del cosmos. Porque pedir no es exigir algo del universo, es permitir que el universo se exprese a través de ti. Cuando pides expansión, no estás solo buscando crecer, estás expandiendo la conciencia misma. Cuando pides amor, estás invitando al amor a manifestarse en el mundo. Cuando pides abundancia,
estás multiplicando el flujo de energía creadora. Por eso, no temas pedir. Pedir es honrar la vida. Es decir, estoy dispuesto a ser canal. Pedir es aceptar tu papel en la creación. Pero también recuerda, pedir no es acumular. No pidas más cosas, pide más conciencia. Porque cuando pides conciencia, todo lo demás se alinea. No pidas resultados, pide crecimiento. No pidas control, pide claridad. No pidas caminos fáciles, pide fuerza para caminar. El arte de pedir es el arte de convertirte en merecedor. Y el merecimiento no se reclama, se demuestra. Se demuestra en tu disciplina, en tu fe, en tu constancia, en tu gratitud. Cada acto de amor, cada esfuerzo sincero, cada gesto de bondad, cada día de trabajo silencioso, es una forma de pedir. Pedimos con nuestras acciones mucho más que con nuestras palabras. El universo te escucha siempre, no cuando hablas, sino cuando vibras. Y tu vibración es el resultado de lo que piensas, sientes y haces en coherencia. Así que ahora, en este momento, deja de pedir con miedo. Deja de pedir desde la carencia. Pide desde el alma. No digas, por favor, di gracias. No digas, si pudiera, di ya estoy preparado. No digas quiero, di creo. Y una vez que pidas, actúa. Porque el universo no entrega tesoros a los inmóviles. La oración más poderosa es la acción alineada. La petición más pura es la que respaldas con movimiento. El arte de pedir es, en el fondo, el arte de recordar quién eres. No un mendigo ante el cielo, sino un CEO creador del universo. Una chispa de lo divino capaz de moldear la realidad con su conciencia. No viniste a suplicar, viniste a crear. Así que cuando mires el cielo y sientas la urgencia de pedir algo, no lo hagas desde el miedo ni desde la duda. Cierra los ojos, respira, siente tu poder, y recuerda, todo lo que alguna vez fue creado empezó en el corazón de alguien que se atrevió a pedirlo. Edison pidió luz. Lincoln pidió libertad. Disney pidió magia. Mandela pidió paz. ¿Tú, qué vas a pedir?